Bienvenidos a la semana virtual de UNIPE, el año 2022. Mi nombre es Federico Vicum, soy docente de la UNIPE y tengo el gusto de presentar el taller del día de hoy a cargo de Lucía Fontella y Guillermo Bialakowski. El taller se titula La duda cartesiana como inicio de la filosofía moderna y como punto de partida pedagógico. La actividad es un taller en torno a la duda cartesiana como inicio de la filosofía moderna y como inicio pedagógico. A partir de la lectura de una selección de las meditaciones metafísicas de René Descartes, se buscará debatir sobre los posibles aportes de la reflexión filosófica para la práctica docente. El taller, como ya adelantamos, estará a cargo de Lucía Fontella y Guillermo Bialakowski. Lucía es profesora de enseñanza media y superior en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en política y gestión de la educación por la Universidad de Luján. Se desempeñó en los niveles medio y superior del sistema educativo y actualmente es docente en el área de formación general de la UNIPE. Guillermo es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad París 8. Se desempeña como docente de metafísica en la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y en el área de la formación general de la UNIPE. Con esta presentación del taller y de los docentes a cargo, iniciamos la actividad y le cedo la palabra a Guillermo y a Lucía. Gracias, Federico. Gracias a todas y a todos por estar aquí y por supuesto gracias a la UNIPE y a esta convocatoria a ser parte de estas jornadas. Bienvenido Javier, que se acaba de sumar acá a la última recién. Y como comentaba Guillermo al iniciar, lo que les queríamos proponer, y sobre todo, ¿no? Viendo que somos un número que lo hace posible, ¿sí? Porque como dijo Federico y como adelantó Guillermo, la propuesta es conversar en torno a esta temática que nos convoca y que nos proponemos para el taller, y para que este conversar, ¿no? se cobre un poco de sentido y puedan las condiciones que tenemos llevarse a la práctica, nos parecía que era interesante partir, Federico nos acaba de hacer una mínima presentación de nuestra procedencia, que ustedes también, si mínimamente nos quieren contar si son docentes de qué, si se están formando como docentes, o si no, si su procedencia viene de otro lado, lo que quieran compartirnos para este diálogo que nos proponemos entablar, ¿sí? Tenga esta característica de que todos y todas sepamos más o menos con qué intereses, con qué formaciones estamos dialogando. Si les parece, la idea no es hacer una presentación de ningún currículum extenso, simplemente algo que les parezca relevante, por ejemplo, si son docentes, ¿no? O algo de eso, ya que lo que nos convoca aquí son estas jornadas de reflexión. Si les parece, arrancamos por allí, mínimamente, para después meternos de lleno en la temática del taller y tener tiempo justamente para esto, para conversar, para reflexionar juntas y juntos, si les parece. Hago una pequeña aclaración. Silvana en el chat dijo, se escucha muy bajo, podemos, si no, a ver, vemos cómo lo Yo creo que era resolvemos. igual yo a Federico no lo escuchaba muy bien tampoco. No se escucha. Ah. Sí, Es Federico. bien. Lo silenciamos a Federico y avanzamos entonces. Silvana, ya que te desmuteaste, ¿querés arrancar contándonos mínimamente así? Mínimo, Silvana, además de Silvana, eso, si sos docente, si algo de eso. Sí. Bueno, como bien dice ahí, me delata Silvana Leiva, soy de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe. Soy profesora en Ciencias de la Educación, me desempeño en un instituto de educación superior de acá de Villa Ocampo, y bueno, soy profesora de filosofía en el nivel medio, y doy filosofía en 2 carreras docentes acá en el instituto, y también profesora de filosofía de la educación en el profesorado de educación inicial. De ahí mi interés en participar de este taller. Buenísimo, muchas gracias, Silvana.
No, por nada. ¿Quién quiere continuar así no hacemos tan autoritariamente? Y si no, nos ponemos autoritarios. Dale, Graciela, te escuchamos. Estás muteada. De paso, mientras Graciela, no sé si no te pudiste desmutear, pero mientras tanto Sabrina nos contaba por el chat que también es profe de filosofía, ¿sí? Y que nos pide disculpas porque no puede estar, está justamente en una institución sin cámara solo con el audio, y también es de la provincia de Santa Fe. Está bueno que cuando arranca el taller recordar ¿no? lo importante y lo rico de esta federalización que nos permite la virtualidad. A veces la da por descontado, y esto es más que interesante. Graciela, ahí te desmuteaste. Es Graciela, ¿no? Sí, Perfecto. pude. Bueno, un gusto de compartir con ustedes este espacio. Yo soy profesora en psicopedagogía, soy tucumana, me recibí en un instituto terciario de profesorado en psicopedagogía. Estoy ahora jubilada, trabajé para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todo este tiempo en el área de media. Inicié la carrera como preceptora, transité varios espacios en educación y finalicé mi carrera como asesora pedagógica, y siempre es un punto de interés, obviamente que como profesora en psicopedagogía también dicté, tuve horas cátedras de filosofía, y nada, es un interés permanente los que somos educadores de escuchar y de poder participar de estos espacios. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Graciela. No sé quién quiere continuar. Así vamos. Hola, buenas. Hola. Gastón, ¿no? Gastón. Sí. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, soy Gastón, como dice ahí, y me recibí hace poco de profe de filo, soy de Salta, así que bueno, la temática me llamó mucho la atención, así que por eso estoy aquí. Hace poquito empecé este nuevo mundo, así que bueno, gracias. Gracias a vos, Gastón. ¿Poquitos? Buenas. Agustín. ¿Digo? Sí. Agustín, dale, justo te nombré y te mandaste, dale. Bueno, me llamo Agustín, vivo en Neuquén, soy del sur, estudio para maestro de primaria y estoy terminando la licenciatura en Ciencias de la Educación, ya terminando la tesis, espero este año. Y nada, me llama la atención me llamó la atención el título y nada, buscando acá preguntas. Siempre el interés de estar interrogarme y hacerme preguntas de todo, así que estoy interesado en eso. Buenísimo, y gracias, Agustín. Esperemos poder hacer algo de eso en este rato que nos quede. ¿Quedan ahí? No sé, Marce. Si quieren sumar, si no también quedan en su derecho de no querer. Hola. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, me llamo Marcela, soy de la provincia de Santa Fe. Veo que hay unas cuantas santafesinas. Soy de Venado Tuerto, que es al sur de la provincia. Y bueno, soy profesora de Ciencias de la Educación. Y también doy filosofía en el nivel superior y en el nivel medio. Y bueno, IDECAR siempre fue un interrogante como su duda. Así que bueno, atenta a qué puedo compartir con ustedes. Genial, muchas gracias, Marcel. Sí, está copado por santafesinas el espacio. Nos quedan Javier y Micaela si tienen ganas de compartir. Esto no es obligatorio. Quizás no tienen ganas y podemos avanzar. No sé, Guillermo, ¿qué te parece? Pero si no podemos... Igual, si quieren luego, por supuesto, está abierta la participación. Bueno, Sí, gracias. Totalmente, por eso sí, animamos que a la idea de participar, justamente a poner en debate esta cuestión, a poder dialogar, a charlar qué puntos podemos encontrar, qué puntos no. Es justamente, esto tiene la idea de un puntapié inicial para empezar a dar este debate, y por eso
por eso animamos tanto a esta cuestión de hacer una introducción, de prender la cámara, de charlar, porque es la idea que, bueno, por eso, obviamente que sería la idea si fuera esto en un aula, presencialmente, pero justamente, bueno, aprovechando en la virtualidad la posibilidad de estar cada uno en su lugar y desde ahí poder participar de todos modos. Bueno, es algo que hemos enfrentado en estos 2 años, ¿no? Como tratar de incentivar esa participación. Obviamente que siempre cuesta y mucho, así que bueno, eso también es, al mismo tiempo que estamos reflexionando sobre esta propuesta, bueno, siempre un poquito, actualmente es inevitable que no sea también una reflexión sobre las condiciones de presencialidad y de virtualidad, ¿no? Así que por eso invitamos también a esta idea, ¿no? De volverlo todo reflexión. Así que bueno, adelante con eso. Bueno, y aprovechando la presentación y escuchando que la mayoría aquí somos docentes, y la mayoría aquí tenemos un tránsito, un recorrido, ya sea en nuestra formación o luego en nuestro ejercicio de la docencia por la filosofía, ¿no? Pareciera que ya hay 2 elementos en común que nos unifican. Aquí entonces los queríamos invitar porque vamos a ir a la lectura de un texto que, por lo que estuve escuchando en su formación y en su trayectoria, seguramente no es la primera vez que se van a enfrentar a él, ¿no? Entonces, quizás primero enmarcar en que el sentido, lo que nos proponemos, ¿no? Acá, y insisto, al interior del sentido mismo de estas jornadas, y acá compartiendo todos quienes el elemento en común que tenemos es la docencia y la práctica pedagógica, ¿no? Entonces, vamos a ir hacia Descartes, pero para interrogarnos por nuestra práctica pedagógica, ¿no? Como el centro es Descartes y su filosofía nos va a ser un elemento para poder interrogarnos, ¿sí? por nuestras propias prácticas. Por eso, lo que nosotros queríamos poner sobre la mesa y como elemento central para conversar juntas y juntos, ¿sí? Hola Yelén, bienvenida. Era esta cuestión de la duda, ¿no? Agustín empezó diciendo, bueno, yo me vengo a buscar preguntas, ¿no? Pareciera que lo que inmediatamente nos emerge como docentes que somos y como docentes que estamos aquí, entonces que queremos seguir interrogándonos sobre cuestiones, nos queremos seguir formando, y algo de esto que nos interpela, ¿no? Pareciera que la cuestión de la duda, de la interrogación, es un elemento central, ¿no? Y a veces es un elemento central que lo damos por supuesto, ¿no? A veces pareciera que en nuestros discursos, ¿no? La idea de ponerse en cuestión, de revisar saberes previos, de revisar supuestos, esta noción central de algo así cercano a una pedagogía crítica, pareciera que tiene que ver con este interrogarnos, este ponernos en cuestión, este dudar. Entonces nosotros queríamos, en este pequeño espacio, ir a rescatar, ¿no? Ir a pensar que este ejercicio de la duda, ¿para qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Igual yo lo estoy dando por supuesto, ¿no? Luego ustedes, por supuesto, nos interrumpirán si no emerge como un elemento central en sus prácticas la duda o la puesta en cuestión, ¿no? Acá lo estamos dando como diciendo, bueno, es un elemento que en tanto que docentes lo compartimos, ¿no? Pero entonces justamente aquí la propuesta es poner en cuestión, interrogarnos esa puesta en cuestión, llevar a la duda al porqué de la duda, a las características de esa duda, el por qué dudamos, para qué dudamos, de qué modo dudamos en un aula. ¿Dudamos de cualquier modo? ¿Dudamos para qué? ¿No? Y por eso creíamos que este texto de Descartes, y esto que nos va a proponer pensar en sus meditaciones, nos permite justamente delinear un cierto sentido de esa duda, para luego de más o menos ponernos en común, qué es lo que Descartes nos propone, interrogarnos qué de esa propuesta de Descartes la podemos vincular con nuestras prácticas para enriquecerlas o para cobrarlas de sentidos, ¿no? Si ya lo llevamos a la práctica, qué distancias también podemos encontrar, ¿no? Y entonces también que eso nos permita para llenar de sentido el por qué o el para qué de nuestro ejercicio de la duda áulico, ¿no? Esa es un poco la propuesta, e insisto, porque una y uno hasta que empieza el taller no sabe si se va a encontrar del otro lado, con quienes por primera vez se van a enfrentar es, por ejemplo, este texto o no. Bueno, si es un texto que estamos revisitarlo en este sentido, ¿no? Y también sabemos que es algo bien propio
de la filosofía es revisitar los textos, ¿no? Los textos no se leen una vez, ni dos, ni mil. Se siguen leyendo infinitamente. Bueno, esa es un poco la idea que aquí les traemos. Guillermo, te habías desmuteado, me querías interrumpir, seguramente. No, para nada, para nada. No, pero que justamente, digamos, creo que lo que nos permite es también poner en evidencia el valor que tiene este texto, ¿no? Porque justamente hay quienes ya lo han transitado, pero por la presentación también hay quienes quizás, bueno, han escuchado hablar o han tenido alguna lectura hace un tiempo, y justamente parte de lo que queremos discutir intenta proponer que este texto, uno podría incluso decir el ethos que está ahí en Descartes, ¿no? Esa actitud, esa búsqueda, esa idiosincrasia, si queremos llamarlo así, que podemos encontrar en ese texto, puede de algún modo funcionar en diferentes niveles y no tiene, bajo ningún punto de vista, una restricción al campo disciplinar filosófico. No es que se resume ni queda, digamos, encorsetado entre esas cuatro paredes, sino que puede ser trabajado, ¿no?, por alguien que, como decía Lucía antes, lo revisita por 18ª vez, y alguien que lo lee por primera vez. Y bueno, no por nada estamos hablando de uno de los textos fundadores, ¿no?, del pensamiento moderno, de la filosofía moderna, y entonces, digamos, ahí el gesto fundacional que vamos a encontrar en el mismo texto se encuentra también, ¿no?, atravesado de su valor histórico y al mismo tiempo su valor de la experiencia misma de leer ese texto. Por eso también eso es algo que queríamos traer, ¿no?, como el momento, ¿no?, clave donde la experiencia de la lectura y la experiencia de una clase, ¿no?, implica la experiencia del poner en cuestión, del hacer dudar. A veces es verdad que esa experiencia pedagógica, que como decía Lucía antes, creemos que es un elemento común de toda la práctica docente, y de nuevo, no tiene que ver con una cuestión meramente disciplinar de la filosofía, sino que es algo que podemos encontrar en cualquier aula. Bueno, a veces es más buscada, a veces es más implícita, pero esa experiencia, por eso yo diría vital, ¿no?, donde, bueno, algo que se creía verdadero se vuelve dudoso, ¿no?, es fundamental para una experiencia pedagógica, para una práctica pedagógica, pero también en relación a la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay distintas dimensiones que creemos que pueden desplegarse a partir de este texto, digamos, genial, desde por donde se lo mire. Más allá de, por supuesto, que después podamos, la idea es llegar a esa discusión, podamos plantear los límites y alcances, ¿no?, de la propuesta de Descartes, por supuesto, y de ahí también, volver a esto que decía Lucía al principio, de justamente es una propuesta para poner en discusión. No es que lo que estamos pretendiendo acá es establecer una especie de pedagogía, una didáctica a partir de los textos de Descartes en un sentido, digamos, temático de contenidos, ¿no? Por supuesto, sino más un vínculo con la propia práctica docente, ¿no?, y con la propia reflexión y poner en duda que se elabora y que se pone en acto en un aula, ¿no? Y en este sentido, entonces, la propuesta es que vayamos a compartir la lectura de esos primeros párrafos estamos todo el tiempo presuponiendo que sabemos que estamos hablando de las meditaciones metafísicas de Descartes o Descartes. Entonces la idea es que podamos acá compartir la lectura de esos primeros párrafos que son reveladores y que son además posibles de ser leídos, cosa que no es menor tampoco. Así que si les parece, Guillermo, ¿querés compartirlo? Así lo vamos siguiendo, que siempre comparto. Es mejor, ¿no? Me parece que y después también se los enviamos, si quieren, por supuesto que está por allí, pero
para que lo tengan. A ver. Y perdón, y de paso que llegó Micaela Yuecho y se nos presentó en el chat. Gracias, Micaela, que es estudiante de aquí de la UNIPE, del profesorado de educación primaria. ¿Nos hemos encontrado en alguna aula? Me da la impresión que sí. Así que, de paso, hago todo esto mientras Guillermo comparte el texto, hago como una Ahí especie de llenar el ya vacío. lo mandé para que... Lo mandaste acá por el chat, perfecto. Lo mandé y ahora comparto la pantalla directamente. Soy mala para rellenar, te dejé ahí mientras ahí. Ahí está. No, perfecto, perfecto. Perfecto, ahí está. Vamos a ir al comienzo, a cómo comienzan estas meditaciones metafísicas, es decir, a la meditación primera, ¿sí? Si les parece bien, vamos leyendo de a poquito. Insisto, tomémonos este ejercicio de, o es la primera vez que me enfrento al texto, o este ejercicio de la revisión de un texto tan canónico y tan fundamental como este, para hacernos estas preguntas y ver qué aún hoy tiene para decirnos, ¿no? Si les parece, por supuesto, voy leyendo. Como última aclaración, creo que, bueno, ya insistimos, pero por las dudas nunca está de más. Cualquier pregunta, cualquier cosa que haya surgido, cualquier duda en relación a eso, o cualquier comentario, por favor, nos detenemos y lo trabajamos, porque esa es la idea primigenia del taller. Bien. Sin supuestos. Bien, vamos a ver luego también a preguntarnos hasta cuándo sin supuestos, pero por ahora quedémonos allí, y vamos a ir a la lectura de esta meditación primera, que así comienza, cuyo título es Acerca de la filosofía primera, en la cual se prueba claramente la existencia de Dios y la distinción real entre el alma y el cuerpo, entre el alma y el cuerpo del hombre. Pero vamos a quedarnos con este primer todo que se llama De las cosas que pueden ponerse en duda. Y dice Descartes: hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas, y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso acometer seriamente una vez en mi vida la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito y empezar de nuevo, desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. ¿Vamos hasta ahí o avanzamos? Muy bien. No, a ver, ahí está. Es que cuando estoy compartiendo no veo si estoy muteado o no, perdón. Bueno, en principio, lo que me parece importante destacar de este comienzo tan célebre es justamente, digamos, esta cuestión a la que había hecho referencia antes, que es ese pasaje entre la opinión verdadera y la opinión falsa, ¿no? Y en qué sentido, digamos, esa experiencia, que es una experiencia que hay una, perdón que hay lo vuelvo a compartir, ¿no les llegó? Lo vuelvo a mandar, a ver, por las dudas. Sí, porque igual todos lo Ayelén estamos dice viendo, que... ¿no? Perdón, bueno, por las dudas lo vuelvo a mandar, pero yo ya lo había... ¿no? Ahí está. Ahí ya lo estoy mandando de nuevo por las dudas, así... Perfecto, Javier. De paso vamos leyendo, ahora recuperamos, nos volvemos a poner en tema, pero de paso vamos recuperando. Gracias, Javier, nos avisa que estaba en la calle y por eso no se pudo presentar, hablando de condiciones de posibilidad de todas estas experiencias. Y a Yelena ahí lo compartimos de nuevo, y ahí volvemos
al texto y a esto que Guillermo empezaba a señalar, que acá aparecía como gesto. Exacto, entonces pensar eso como movimiento fundamental, sobre todo porque a veces esa experiencia pasa desapercibida, ¿no? Y entonces es ahí donde vamos a ver, justamente en relación también a, obviamente, esta duda, no va a ser cualquier tipo de duda la que nos va a proponer Descartes, pero que efectivamente ese camino que va recorriendo cada individuo, bueno, justamente esa experiencia a veces en un aula puede ser completamente explícita y a veces no, ¿no? Entonces, pensar qué tipo de caminos, ¿no? Y esta cuestión del camino, del método, va a aparecer como fundamental, por supuesto, para comprender, para acercarse lo más posible a ese tipo de experiencia. Y también, por supuesto, las consecuencias que eso genera, ¿no? Porque obviamente ese pasaje tiene una serie de consecuencias que no van a ser triviales y que obviamente van a modificar la experiencia pedagógica en tanto tal. Entonces, por supuesto, ya en esta primera oración, Descartes nos da una pista de qué tipo de... Obviamente esa duda ya tiene un objetivo muy claro en este texto, por eso no tarda ni una oración de más en decirlo, porque la preocupación está en lo que va edificando, ¿no? Y esta figura del edificio, por supuesto que es fundamental para Descartes, la vemos en las meditaciones, la vemos en el discurso del método, es algo central en toda la reflexión de Descartes, es, digamos, uno podría decir, es omnipresente, ¿no? Ubicua, en todos lados aparece esto del edificio, ¿no? El edificio del conocimiento, el edificio de la ciencia, y la necesidad de esos cimientos, ¿no? Que sean lo suficientemente sólidos para sostener, ¿no? Lo que viene a continuación. Entonces, quería por eso marcar por ahora esa cuestión. No sé si alguien quería hacer algún comentario. No, me parece que por ahora avancemos un poco y allí emergerán. Entonces, quedándonos con este elemento que, como bien señalaba Guillermo, apareció allí, ¿no? Este objetivo, ¿no? Apareció este tránsito de lo que se me parece dudoso y apareció este camino hacia la posibilidad de establecer algo firme y constante en las ciencias. Les propongo que esto que mencionó recién Guillermo nos lo quedemos para interrogarnos luego el vínculo, ¿no? Entre esto que se propone Descartes y nuestros propósitos al interior de un aula, ¿no? Este camino hacia establecer algo constante y seguro en las ciencias, no me parece menor. Y sigue, René, dice: mas pareciéndome muy grande la empresa, he aguardado a llegar hasta una edad tan madura que no pudiera esperar otra más propia luego para llevar a bien mi proyecto. Por lo cual, lo he diferido tanto tiempo que ya creo que cometería una falta grave si perdiera en deliberar el que me queda para la acción. Hoy pues, habiendo muy a punto para mis designios, librado mi espíritu de toda suerte de cuidados, sin pasiones que me agiten, por fortuna y gozando de un seguro reposo en un apacible retiro, voy a aplicarme seriamente y con libertad a destruir en general todas mis opiniones antiguas. Y para esto, no será necesario que demuestre que todas son falsas, lo que acaso no podría conseguir, sino que, por cuanto la razón me convence de que a las cosas que no son enteramente ciertas e indudables, debo negarles crédito con tanto cuidado como a las que me parecen manifiestamente falsas, bastará pues para rechazarlas todas que encuentre en cada una razones para ponerla en duda. Y para esto, no será necesario tampoco que vaya examinándolas una por una, pues fuera un trabajo infinito.
y puesto que la ruina de los cimientos arrastra necesariamente consigo la del edificio todo, bastará que dirija primero mis ataques contra los principios sobre que descansaban todas mis antiguas opiniones. Y hasta ahí dijo un montón de cosas en este primer párrafo de su texto. Acá nos podemos quedar quizás con dos elementos, ¿no? Entonces uno que a veces se pasa un poco de largo, y esto de de su experiencia y por qué ahora puede empezar a hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Qué emerge por allí? ¿Por qué Descartes ahora se sienta a pensar estas cuestiones? Mientras lo leía, lo pensaba en función a eso, ¿no? Pareciera que necesitó las condiciones necesarias, y solo para hacer un paréntesis y pensar, bueno, sí, bueno, aquí nos estamos dando las condiciones para poder hacernos estas preguntas, aunque no podamos gozar de un apacible retiro de todo aquello que Descartes allí dice, ¿sí? Y luego viene, sí, acá viene con mayor claridad lo que antes señalaba Guillermo, de qué se va a proponer, de qué modo se va a ejercitar esta duda que propone Descartes, qué es lo que va a hacer, hacia dónde apunta su puesta en cuestión, su dudar. ¿Qué es aquello que finalmente se va a interrogar? ¿Qué es aquello que finalmente va a ser puesto en duda y que podemos aquí recuperar? Porque lo hayamos leído recién o porque lo tengamos en la cabeza como este propósito cartesiano. ¿Qué emerge allí? ¿Qué es lo que se está proponiendo Descartes? ¿Cómo se lo está proponiendo hacer? ¿Qué es esto de esta metáfora de la que hablaba Guillermo antes, ¿no? de las ruinas, de los cimientos que van a arrastrar la ruina y va a ser la ruina de todo el edificio? ¿Hacia dónde va a apuntar este dudar de Descartes? ¿Lo identificamos por allí? ¿Lo tenemos a la mano? Para ver dónde estamos, desde dónde empezamos. ¿No? Nos bancamos un rato del silencio y se salimos. No. Guillermo, vos seguro que algo para decir al respecto. Tenés. No, bueno, pero a veces también un poco de silencio para animar a la participación viene bien. Porque, por un lado, digamos, hago un breve comentario y vuelvo al silencio. Pero, por un lado, está claro que Descartes acá lo que está proponiendo justamente como camino a seguir es, obviamente, no se va a tratar de poner una por una en el estrado, ¿no? Cada opinión, sino que justamente, y de ahí la radicalidad de lo que va a proponer Descartes, se va a apuntar a los principios, ¿no? A las fuentes de ese conocimiento, ¿no? Que eso, de nuevo, propone un puente, ¿no? Cuando preparamos el taller, justamente, bueno, esto propone un nuevo puente al que podemos volver respecto de, bueno, ¿qué función cumplen las fuentes en un aula? ¿No? ¿Qué fuentes están habilitadas y qué fuentes no? ¿No? En esta relación que Descartes va a proponer, ¿no? Obviamente con la tradición, con las citas de autoridad, y en qué se fundan, ¿no? Esas opiniones, y en qué sentido, explícita o implícitamente, en un aula, ¿no? Eso se pone a trabajar. ¿Qué fuentes del conocimiento van a darse por válidas y cuáles no? Y no solo eso, sino cómo se llega a conocer la fuente del propio conocimiento, porque eso también es algo que Descartes también vuelve, por ejemplo, en el discurso del método, que es, bueno, a veces alguien puede tener una opinión y no tener clara ni siquiera cuál es la fuente
de esa opinión, ¿no? Entonces, de allí que la pregunta, la duda que va a proponer Descartes, ¿no? Obviamente tiene una especificidad muy particular, y es la que lo va a caracterizar, y que por eso, bueno, podemos, digamos, ir presentándolo, después lo seguimos trabajando, no es una duda escéptica, ¿no? Uno podría decir, bueno, esa duda, ¿no? Ahí, antes destruir todas mis opiniones antiguas, uno dice, bueno, acá nos embarcamos en un pirronismo, y claramente Descartes no está buscando ese tipo de destrucción, sino que esa destrucción, ¿no? Por más, y ahí justamente para también un poco pinchar a la discusión, por más hiperbólica que sea la duda, esa duda justamente es metódica. Por más exagerada que sea esa duda persigue un camino, ¿no? En la etimología de método justamente se encuentra odos, camino. Entonces, ahí está una especificidad clave que tenemos que proponernos pensar en relación con el aula, ¿no? Digamos, ¿qué vínculo aparece en el aula entre, por un lado, esta experiencia, como dijimos antes, que creemos que es un elemento común, el hacer dudar, como también hacer problemático algo que quizás no lo es, ¿no? Algo que se presenta como una verdad indubitable, de repente empieza a aparecer como dudosa. Bueno, en ese tránsito, justamente, parece decirnos Descartes, requiere un camino, ¿no? Y un camino muy claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás está, dije que iba a ser breve, esto fue todo menos breve, así que me detengo acá. Bien. Insistimos, cuando tengan ganas de sumarse, se suman a estos comentarios. Sobre todo en este sentido, ¿no? Que dijimos que íbamos a tomar con todo esto, yo me fui señalando como muchos elementos de esto que a lo que estamos denominando como esta duda metódica que propone Descartes. Entonces estamos ahí como punteando estos elementos que porta. Entonces, con esta pregunta que se hacía, ¿no? De que ese lugar que a veces ocupa allí en el aula, esta propuesta, ¿no? de esto que él decía, no es derruir por derruir, pero sí es interesante esto de que sí es la puesta en cuestión, ¿no? O la puesta a prueba, o el interrogarse por, como bien decía, las fuentes, los fundamentos, ¿no? Entonces esta idea de que otra nota que podemos tomar allí es como la importancia, ¿sí? No tanto que aquí lo demuestra con claridad, no tanto del contenido de sus antiguas opiniones, falsas o verdaderas, no es eso lo que allí en principio es imposible poner en juego, porque dice, no, sería un trabajo infinito, sino dónde se apoyan, esto que Guillermo anteriormente decía, bueno, el preguntarse el porqué del contenido de mis opiniones, el dónde se fundan, como una tarea más que interesante para recuperar de este texto cartesiano al interior del aula, ¿no? Ir a interrogar no tanto el contenido de aquello que se dice, sino el poder interrogar, ¿no? En qué se basa, dónde se funda, cuáles son las fuentes de aquello que se está diciendo, proponiendo, ¿sí? Como este primer camino a allanar, para luego poder... ¿Alguien quiere decir algo? Porque estoy escuchando como que alguien... Es molesto eso cuando uno comparte, no ve todas las... Silvana, sí, te escuchamos. Sí, no encuentro dónde levantar la mano acá en la pantalla. Pero bueno... No hay problema porque además no vemos, así que desmutense y hablen. Ah, bien, no bien. No, pensaba también esto, lo que vos decías, Lucía, también cómo pensar el dar lugar a esa duda en el aula, cómo propiciar ese espacio para que se instale esa pregunta y de allí comenzar ese camino que decía Guillermo, que obviamente va a ser largo, pero porque incluso hasta el mismo Descartes dice que él esperó una determinada edad, en un momento así de ocio, que el ocio va muy de la mano con la filosofía, y pensando hoy en día en este acelere que vivimos constantemente, repensarnos esto, y vuelvo a insistir con esto acá.
cómo poder propiciar el lugar para esa duda, para esa pregunta, y así invitar a justamente destruir esas opiniones construidas que tantas veces las tomamos como verdaderas, como absolutas, y así las vamos retransmitiendo. Totalmente, Silvana. Cuando hice la referencia anterior, de hecho no había podido lograr sistematizar con claridad lo que quería decir en ese sentido de generar las condiciones de, ¿no? Porque claramente las que nos está presentando Descartes, como bien señala Silvana, no son las que compartimos y no son las que tenemos al interior de un aula. Entonces, ¿cómo generarnos las condiciones para, ¿no? Las condiciones de posibilidad? Ya es todo un camino previo, que Descartes lo señala, porque él señala que tuvo que encontrar las condiciones de posibilidad para ese ejercicio, ¿no? De esta duda radical. Pero es interesante recuperarlo nosotras y nosotros para bueno, ¿no? Justamente no darlo por hecho que van a estar dadas esas condiciones, que hay que generarlas, hay que generar para que aparezca esta interrogación, ¿no? Eso me parece súper interesante, bueno, vamos a emprender este camino, vamos a ir en este camino, pero antes tenemos que darnos las condiciones de posibilidad para eso. No estamos diciendo cuáles son, ¿no? Pero estamos diciendo al menos que tenemos que interrogarnos por, ya el hecho de no señalarlas como dadas, ya es un comienzo de la interrogación. Decimos, bueno, no está dado, ¿no? Que uno entra a un aula y están generadas las condiciones para la puesta en cuestión de los saberes o verdades previos. Insistimos, no para, como bien dice Descartes, para destruirlos, pero para ver si se sostienen, para ver si pasan este camino de la puesta a prueba que nos está sometiendo, a lo que nos está proponiendo Descartes, claramente. Por eso ir allí, ¿no? Generar estas condiciones para poder interrogarnos por las fuentes, por los fundamentos, ¿sí? Por lo que diría Descartes, los cimientos sobre los que se basa, ¿sí? Aquello que creemos, aquellas opiniones ya formadas con las que todas y todos entramos a un aula, ¿no? Porque eso también es parte de generar esas condiciones, asumirlas, las propias también, ¿no? Bien. ¿Avanzamos? Porque ahora, si bien el camino clásico que quizás muchas y muchos tenemos en la cabeza, bueno, hacia qué, cuáles son esas fuentes que Descartes va a encontrar, quiénes son esas fuentes del conocimiento que Descartes va a ir allí a poner en cuestión, y lo dice muy así, a continuación dice: todo lo que he tenido hasta hoy por más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado varias veces que los sentidos son engañosos y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez. Ahí nos deja una afirmación bien contundente. Pero en principio emerge esto, que quizás lo tenemos trabajado, que es hacia lo primero que apunta Descartes, esa primera fuente, la más inmediata que encuentra de por qué, donde se fundan aquello que creemos, nuestras opiniones, y la encuentra allí en los sentidos, ¿no? Tendríamos que primero preguntarnos por si es la primera respuesta que también nos sale a mano a nosotros, o nos sale a mano cuando quizás hay quienes tienen la experiencia de compartir esta lectura con estudiantes, ¿no? Si inmediatamente si uno le pregunta a alguien por qué cree lo que cree, si emerge como emerge en Descartes, que inmediatamente la primera respuesta que encuentra es por los sentidos, porque lo veo, porque lo escucho. ¿No? Parece que ese es un primer elemento que podríamos recuperar, es justamente interrogarnos por esta primera respuesta inmediata que encuentra Descartes como fuente del conocimiento, que son los sentidos, ¿no? Quizás podríamos, sí. Sí, eso me parece una pregunta muy interesante a lanzar, porque es justamente lo que habíamos conversado con Lucía respecto de nuestra experiencia docente. Aparece justamente, digamos, en general, en los y las estudiantes, cuando están haciendo el trayecto de filosofía en media, bueno, aparece justamente determinadas cuestiones como rocas sólidas, ¿no? Donde, bueno, ahí el trabajo de erosión es lento, y como decía Silvana antes, bueno, las condiciones
en las cuales, bueno, los sentidos, por ejemplo, empiecen a ser, ¿no?, un poco menos fiables de lo que parecen, ¿no? Entonces, de ahí que me parece algo, no sé si en la experiencia de ustedes, si alguien quiere comentar alguna experiencia en relación con el trabajo en Descartes mismo o en otros autores, ¿no? Por supuesto, porque obviamente que la cuestión de los sentidos no es algo que se reduce a Descartes. En esta idea estoy un poco tolerante al silencio, ¿no? La próxima prometo dejar un poco más de espacio, hablando de condiciones de posibilidad. No, solo para señalar, ¿no? Esto de, o mismo interrogarnos nosotras y nosotros, ¿no? Esto de decir, ¿qué lugar intuitivamente le damos a ese saber sensible? O también traducirlo, ¿no?, a qué, cuando le preguntamos a alguien por qué cree lo que cree, o por qué confía en sus creencias, y emerge esta cuestión de los sentidos, si es que emerge ahora, quizás alguien nos puede contar, ¿no? Esta idea un poco de también poder como asimilar esta idea de porque lo veo, porque lo escucho, esta idea de a través de los sentidos, con algo así como ese sentido común, ¿no? Con con esas opiniones basadas en el sentido común con las que a veces uno está permanentemente cargando, transitando, ¿no? Y entonces, por eso la importancia de aquello esa roca tan sólida, como la que decía Guillermo, poder erosionarla, que ese es el trabajo la importancia del trabajo que acá se va a proponer Descartes, ¿no? Cuando vemos ahora ese tránsito bien directo por esa duda, por eso que se me presenta como incuestionable, ¿no? Aquello que veo, y el poder ponerlo en cuestión. Pero quizás la pregunta de Guillermo y lo que intentábamos apuntar es si efectivamente, si tienen alguna experiencia en que efectivamente ocurre, ¿no? Efectivamente ocurre, es así, hay esta confianza, ¿no? Emerge esto que es confío en mis sentidos, confío en lo que veo, en lo que experimento, ¿no? Quizás habría que quizás empezar por allí, o ver qué se traduce, dónde está apoyada hoy esa confianza, cuál sería esa primer fuente del conocimiento, que si lanzamos esta pregunta en un aula de qué es lo que hasta hoy he tenido por más verdadero y seguro que emerge, para luego sí, y ahora cuando sigamos con la lectura del texto, lo interesante de lo que sigue a continuación es justamente aquello que aparece como sólido, como Descartes en 2 párrafos nos lo va a erosionar, ¿no? Pero entonces, quedarnos, si no nos queda, pero quedarnos con esta pregunta de esta primera fuente, primer fundamento del conocimiento que acá Descartes se encuentra, sí, efectivamente, sigue emergiendo, ¿no? Cuando uno lanza esta pregunta, o si podemos detectar que allí aparezca este lugar dado a los sentidos. Si alguien tiene algo a comentar al respecto, si no avanzamos, porque quizás con la duda misma que Descartes va a proponer sobre los sentidos, algo emerja. Yo quería... Sí, Agustín, te escuchamos. No, Agustín, no te nos intimides, te escuchamos. No, creo que Sí, Agustín. Dale. Creo que Agustín y Gastón, ¿no? Los dos querían comentar algo. Vas vos primero, Agus. bueno, no, esto que se venía comentando me hace acordar una experiencia que me pasó una vez en primaria, estando en un taller y usando que los propios chicos estábamos en un taller y escuchan el timbre, y lo primero que se les ocurre es el recreo. Entonces ya estaban emocionados todos y todas de que, bueno, vamos a salir al recreo, ya estaban preparando sus cosas, y en realidad era el timbre por un simulacro que se iba a hacer de incendio. Entonces ahí como que se desconectaron y empezaron a dudar de su propio timbre, o sea, el sonido que les marcaba en la salida, en realidad era para que pongan debajo del banco, y empezábamos todo el simulacro en la escuela y toda la propia acción. Entonces después, cuando terminó todo el simulacro, era como, ¿y ahora qué? Escuchaban el timbre después del recreo y ya estaban como en medio de esa confusión. Era encima un 4º grado.
9, 10 años. Entonces, de vuelta, surgieron todas las preguntas y ahí después al otro día volvía con esto. Ya no confiaban tan certeramente que lo que sonaba y lo que escuchaba era era lo que sucedía. Nada, me hizo acordar de esa experiencia que trabajamos durante todo un mes. Es que sí, gran experiencia, ¿no? Como si fuese, bueno, cómo ejemplificar esto que está diciendo Descartes, que igual no llegamos, ¿no? Como no leímos a llegar, no llegamos a leer cómo Descartes duda, pero sabemos que enseguida los va a poner en cuestión a los sentidos, pero además es interesante, Agustín, de lo que señalás, que claramente esta confianza era irreflexiva, no es que previo a ese episodio del timbre se habían preguntado por qué confiaban en el sonido del timbre, en su capacidad de percibirlo y lo que eso indicaba, ¿no? Sino como ese momento, es esto que queríamos rescatar desde el inicio, como ese tránsito, ¿no? La importancia de ese tránsito de lo que se me presentaba certero se me vuelve dudoso. Ese momento que parece clave, ¿no? Y en tu relato bueno, eso dio material para seguir interrogándonos al respecto, pero esa experiencia, ¿no? Es bien interesante, como ese tránsito que es experiencial, en ese sentido de experiencia, ¿no? De que hay que transitar ese momento de revelación de lo que se me parecía certero se me presenta dudoso, y que además eran bien cartesianos tus estudiantes, porque dijeron, bueno, si ya una vez me engañó, ya voy a empezar a preguntarme si va a seguir engañándome, ya no confío más en el próximo timbre. Pero también entonces nos vamos a preguntar luego, ¿no? Porque sabemos que va este carácter, como señalaba Guillermo, hiperbólico, le podemos decir extremo, de la duda de Descartes, bueno, también ver cómo lo trabajamos y cómo lo manejamos y cómo seguimos dándole luego un lugar a la escucha del timbre, ¿no? Pero en ese sentido, y perdón, Gastón, querías además compartir algo con nosotros. Sí, un ejemplo que se me ocurría con respecto a esto de la duda y la confianza, ¿no? En los sentidos. No me pasó, ¿no? Pero supongo que en algún momento me va a pasar esta confianza también plena en lo que se presenta en las redes, ¿no? Por ejemplo, muchas veces esa fuente de validez aparece porque lo vi en tal lugar, ¿no? En un Twitter, en una historia de Instagram. Entonces, bueno, cuando aparece una contradicción, ¿no? Bueno, tal información aparece de modo afirmativo en una y de modo negativo en otra, entonces ahí creo que empieza la duda, ¿no? Eh, esa diversidad, digamos, de opiniones también que aparecen y que creo que está muy al alcance de la mano, digamos, con un solo toque ya tenés acceso a dos cosas totalmente distintas, entonces ahí creo que también se genera esa duda, ¿no? Y bueno, ese era mi aporte. Totalmente, o sea, creo que lo que comenta Gastón es crucial porque muestra cómo, digamos, esta cuestión del hacer dudar tiene que ver con una experiencia contemporánea en la cual estamos sometidos nosotros y los estudiantes, las estudiantes, constantemente, ¿no? A ese ejercicio necesario de reconducir una opinión o una afirmación, un juicio o un conocimiento a su fuente, ¿no? De hecho, bueno, hay toda una serie de esfuerzos que se están haciendo justamente para poder llevar esa atención a algo que quizás, bueno, en otro momento había determinadas fuentes más consolidadas, que por supuesto podemos poner a trabajar la reflexión, pero que no mostraban esta instantaneidad de la contradicción, ¿no? Sino que estas fuentes estables, bueno, tenían quizás un cuerpo más coherente de conocimientos, y no esta especie de bombardeo de opiniones diferentes, donde además hay como una especie de necesidad de toma de posición, ¿no? Sin a veces los conocimientos necesarios para poder tomar esa posición, y que entonces, bueno, esto, digamos, ya no solo, digamos, el comentario de Gastón muestra que no solo, ni hablar que lo que está refiriendo Descartes se remite simplemente o solamente a la filosofía. No se remite solamente al aula, se remite a una experiencia contemporánea, cotidiana, ¿no?
Entonces, y esto creo que es muy interesante de conectar con lo que decía Silvana antes, ¿no? ¿Cómo es posible construir conocimiento si primero no hicimos dudar, ¿no? Si primero no hicimos una reflexión sobre esas fuentes a través justamente de unas condiciones determinadas? ¿Cómo aseguramos esas condiciones? Eso, digamos, y eso es algo que está, digamos, atravesando, es algo que emerge del texto de Descartes, en tan solo leer unos párrafos, que es lo que venimos haciendo, aparece esta cuestión. Es fundamental. Descartes no puede, digamos, vaya que ha logrado, ¿no?, crear, ¿no?, poner unos cimientos, y por algo los estamos discutiendo hoy, ¿no? Entonces, ese momento crucial, bueno, lo que hago esta conexión y nada más en relación a lo que decía Agustín antes, ese momento fértil que aparece en la duda, en eso que, digamos, bueno, se tomaba como verdadero de forma irreflexiva, y que hay un momento donde dudo, pero esa duda, lejos de ser paralizante, es un momento fértil para la construcción de conocimiento. Por supuesto que, y ahí vamos a insistir con eso, esa duda tiene que ser metódica, uno podría decir planificada, ¿no? No es que es una duda tirada al azar o a todos y contra todos. En general, obviamente está dirigida hacia algún aspecto particular, que es lo que uno quiere discutir en una clase, ¿no? Por supuesto, uno no puede proponerse discutirlo todo en una clase. Y entonces, digamos, esa metodología es la que está poniendo en acto Descartes, ¿no? Por supuesto, siempre nos interesa marcar que hay ahí límites, alcances, que uno puede justamente retomar algunos aspectos de Descartes y poner a jugar otros, ¿no? Pero como en estas primeras 3 experiencias que comentaban, bueno, ya ahí, digamos, se muestra esta fertilidad, como decía antes, respecto del planteo de Descartes, ¿no? Eso. Bien. Y ahí me permiten un bocadillo, Sí, también pensaba claro. en este ejemplo que dio Gastón, por ahí lo importante es justamente poder hacer ver, sobre todo a nuestros estudiantes, cómo esa duda puede ser instalada en cuestiones, como bien decía Guillermo, de la cotidianidad, ¿sí? Y así también hacerle ver ese sentido que tiene la filosofía, que por ahí se lo ve tan lejano, tan aburrido, tan, incluso saliendo, ¿no?, de nuestro filósofo estrella hoy, Descartes, también me hacía acordar esta cuestión platónica del salir de la caverna, de esas sombras, de pensar, son sombras quienes las muestran, a quienes les interesa que veamos y que creyamos en esas sombras, pero digo, siempre trayendo a esto de la realidad, de la cotidianidad, y ahí me parece donde va a estar también lo fértil de la filosofía. Entender cómo ese aceite, a ese engranaje que todos tenemos, y justamente que nos ayuda a instalar esto, la crítica, la pregunta, la duda, concretamente tomando el término cartesiano. Lo que yo quería agregar a todo este debate que me parece tan interesante, Graciela, hoy parece que no me estarían ubicando, pero bueno. Sí. En esto de generar interrogación, digamos, en la experiencia que tuve en la escuela media, por ejemplo, recuerdo que los textos filosóficos presentaban una cierta dificultad en cuestión por qué dudar, porque me parece que estaban atravesados por el ámbito de la intelectualidad conceptual. Sin embargo, obviamente, como no solamente fui profesora de filosofía, como asesora pedagógica tengo acceso a distintas informaciones de docentes y actividades, como esto que generan la experiencia con los sentidos en un laboratorio de física, cuando se pone de manifiesto el que parece frío y sin embargo no tiene la temperatura, inmediatamente
sí aparece ese cuestionamiento, ese descreimiento a que esto en realidad está sucediendo, así también como en otros espacios educativos, como por ejemplo cuando se empieza a enseñar de acuerdo al área, pero por ejemplo en geografía, ¿por qué se dudó de que la Tierra era redonda? O sea, hay hechos en los cuales en educación se pone justamente esto que manifiesta Descartes, los sentidos, es fácilmente cuestionable. Lo que nos resulta bastante dificultoso es que se cuestione cuando lo que tiene que ver con lo conceptual. O sea, vamos a hablar de esa inteligencia que no se maneja ya con lo concreto, ¿no? No sé si se interpreta. Y que también nos pasa en el ámbito cotidiano, porque cómo hacer interpretar que eso que se dijo en una pantalla, que es un concepto elaborado, no es cierto. Es un tema bastante profundo para seguir analizando en este sentido cómo repercute en nuestra realidad, ¿no? Es esto lo que quería acotar. Realmente, Graciela, lo que se me ocurre ahí para sumar a lo que estás comentando es esto, y que también se suma a lo que Gastón decía, ¿no? Por eso también partíamos de preguntarnos, ¿están estas experiencias como la que comparte Agustín, o todas las que vos mencionaste en otros ámbitos educativos, en otras disciplinas, ¿no? Donde sí aparece con claridad esta puesta en cuestión específicamente de los sentidos y de aquello que adquirimos a través de los sentidos, pero también este pasaje, ¿no? Y también por eso la importancia del gesto, ¿no? De justamente, está yendo a los sentidos en este texto de Kant, nos está proponiendo ir a esa primera fuente que él encuentra, pero justamente por esto, en tanto que fuente, ¿no? En tanto que aquello en lo que se apoya lo que considero cierto, lo que considero verdadero. Entonces, en esto que comentás, Graciela, ¿no? Decir, bueno, podemos hacer este tránsito, que es el que a continuación va a ser Descartes, de llevarnos, que sigue teniendo la importancia del gesto radical, de llevarnos a dudar de aquello de lo que pareciera indudable. Pero en esto que vos mencionás, Graciela, y lo traigo a colación con lo que antes compartía Gastón, de bueno, ahora quizás si a alguien, si a un estudiante le preguntás por el origen o el fundamento de algunas opiniones o creencias que porta, quizás haya que hacer un camino más extenso para llegar a este origen primario que serían los sentidos, pero emergen estas fuentes, ¿no? Que son estas otras fuentes, como por ejemplo puede ser aquello que ya vi porque leí en Twitter, y obviamente hice una apropiación luego conceptual de eso, ¿no? Entonces, la importancia, sí, de este gesto que me permite dudar de aquello que parecería lo más indubitable, es porque me lleva a dudar de el fundamento, el origen, aquello en donde se funda eso que estoy afirmando. Entonces quizás el trabajo más dificultoso, como bien mencionabas, que vos lo mencionabas en términos de, bueno, cuando eso se transforma en ideas, se transforma en conceptos, se transforma, por ende, podríamos decir, alejándonos de la terminología, pero emergen allí prejuicios, ideas previas difíciles de horadar, que el punto no sea horadarla por horadarla, sino horadarla en el sentido de ir allí a buscar esa fuente. En esto celebramos el gesto cartesiano, de bueno, en donde quizás, esto decís, bueno, se hace dificultoso allí poner en cuestión esos conceptos ya solidificados, ¿no? Pero a esos conceptos interrogarles su fundamento, su origen, ¿no? El poner en cuestión en qué se basan, en dónde se apoyan, cuál es esta idea de esta construcción, ¿no? Que finalmente estamos anticipando, ¿no? Pero bueno, esta duda nos va a llevar a poder construir, ¿sí? Un conocimiento que consideremos legítimo. Así sea, se la digo, para quizás hasta volver a sostener, pero fundadamente, aquello que se sostenía. No necesariamente para destruirlo, para poder dar cuenta de su fundamento, ¿no? Entonces quizás vaya por allí el camino, la tarea a la que Descartes nos abre allí un camino, ¿no? Porque veremos, de hecho, ahora ya que cada vez es como, bueno, vamos a ver cómo duda de los sentidos, y parece que ya sabemos cómo duda de los sentidos, pero igual podemos hacer la experiencia de la radicalidad de su argumento, ¿no? Pero Descartes mismo
¿no? La idea de vamos a tener que volver luego, Agustín, tus estudiantes volvieron a confiar en el timbre seguramente, pero lo pusieron en cuestión y justamente no es esa confianza irreflexiva. Entonces, o sea, con lo que estás diciendo es el camino que estamos proponiendo, ¿no? El de ir allí pero ahí es ese núcleo duro de Robert, ¿dónde se funda? ¿Dónde está fundado? Y me parece súper valioso lo que antes Gastón aportaba de, bueno, ir allí a esas fuentes contemporáneas, que además entran en contradicción inmediatamente, con lo cual Descartes las descartaría inmediatamente por su entrar en contradicción. Me extendí un poco, no sé, digamos, si querés que avancemos en la lectura, o si, ¿sí? No sé si no sé por qué solo le pregunto a Guillermo, por esto que tenemos. Sí, si tienen algún otro comentario, si no, seguimos avanzando un poquito más y nos detenemos y así, y seguimos así. No, ahí, Sí. perdón. Sí, claro. No, con lo que venían comentando y con algo que había mencionado Guillermo, esto de planificar la duda, yo creo que también el ejercicio del dudar, que también es algo que cada quien tiene que ejercitar y uno va haciendo, también nos permite después captar ese momento de la duda. Porque a veces hasta los propios estudiantes, hasta con quien yo no estoy hablando, mi interlocutor está dudando y lo manifiesta de alguna forma, ¿no? Como esto hablamos de lo implícito, de lo explícito, pero también ese ojo afilado, el entender el momento propicio y sumergirnos en ello y aprovechar esa fertilidad también implica el haber dudado y el poder poner en tensión nuestras certezas, porque uno en el día a día del aula o como docentes va con todas esas certezas, con todo eso que es estudiado, con todo eso que uno tiene ya por supuesto, pero si no se dio ese ejercicio previo de ponerlo en tensión, luego se pierde un montón de momentos que se dan en el día a día. Por ejemplo, yo podría haber hecho caso omiso a esto del timbre, les había dicho lo que hubiera dicho a los chicos. El timbre del recreo, ya está, chau, nos vamos, pero de vuelta. Uno tiene que empezar a captar esos momentos en tanto uno ha ejercitado entrando en la parte metódica, si uno quiere. Pero se me venía a la mente con esto que había dicho Guillermo de planificar la duda, pero hay muchos momentos que se dan en nuestro día que a veces se nos pasa por delante. No, exactamente, ¿no? Esta idea de, bueno, justamente en tanto uno puede tratar de suscitar esa duda, generar, digamos, bueno, no solo a través de la planificación, sino también de la experiencia, reconocer esos caminos donde la duda aparece y donde también aparece la posibilidad tan valiosa de poder reconstruir el camino. Por supuesto que a veces ese camino, bueno, como nos dice también, no vamos a poder recorrerlo todo el tiempo. Sabemos que el tiempo es finito, el año lectivo es finito, hay condiciones materiales que nos afectan, pero hay momentos donde detenernos un poco en ese camino, en esas mediaciones que a veces uno da por supuesto, a medida que uno va reconociendo esos puntos, ¿no? Puede reconocer esos momentos donde uno podría decir, ¿no? el campo, el aula está, digamos, está más preparada para haber vuelto problema ese contenido, ¿no? Y en ese sentido también haberlo vuelto más propio, ¿no? Eso también emergió en lo que comentaban antes, bueno, aparece esa idea de por qué esto en qué sentido me dice algo, en qué sentido es para mí un problema, ¿no? Que eso pasa en todas las disciplinas, pero también nos pasa, ¿no? Sobre todo en algunos autores, quizás Descartes tiene esa virtud de interpelar, ¿no? De forma más directa, pero hay veces que uno trabaja determinados contenidos que en principio no son un problema para los y las estudiantes. Entonces, poder recorrer ese camino, por supuesto de forma contenida, porque no hay otra manera, pero hay veces que eso genera, ¿no? una riqueza que de otro modo pasa un poco desapercibida y es como estas oportunidades que se pierden que comentaba Agustín antes, ¿no? Y que bueno, por supuesto, por suerte, dan revancha, ¿no? Y vuelven a aparecer en otros momentos. Bien. Si quieren avanzamos para que
Descartes mismo nos ejemplifique este modo de la puesta en duda de aquello de lo que comenzó confiando, que eran los sentidos, y van a aparecer aquí, en estos que vamos a leer, los argumentos que va a dar entonces, disculpen, en contra de esta confianza. Y dice allí Descartes. Guillermo, ¿querés leer vos, que me agarró como... Dale. Pero aunque los sentidos nos engañen a las veces acerca de cosas muy poco sensibles o muy remotas, ¿acaso haya otras muchas, sin embargo, de las que no pueda razonablemente dudarse, aunque los conozcamos por medio de ellos? Como son, por ejemplo, que estoy aquí, sentado junto al fuego, vestido con una bata, teniendo este papel en las manos, y otras por el estilo. ¿Y cómo negar que estas manos y este cuerpo sean míos, a no ser que me empareje a algunos insensatos cuyo cerebro está tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis, que afirman de continuo ser reyes, siendo muy pobres, estar vestidos de oro y púrpura, estando en realidad desnudos, o se imaginan que son cacharros o que tienen el cuerpo de vidrio? Mas los tales son locos, y no menos extravagante fuera yo si me rigiera por sus ejemplos. Volví, creo. Me parece que, más allá de la celebridad de este texto que acabamos de leer, nos parecía interesante recuperar, más allá de identificar, ¿no?, qué es lo que está allí, cuál es el argumento que está allí usando Descartes, esto que comienza diciendo, ¿no? Hay cosas de las que no se puede razonablemente dudar, ¿no? Aparece allí esta afirmación de Descartes, a la que inmediatamente, ¿sí?, pone en cuestión, ¿no? Entonces esta idea de habilitar la posibilidad, ¿sí?, de la duda de hasta aquello que no parece razonable dudar, como emerge allí, ¿no? Inmediatamente Descartes se da cuenta de ello, y por eso, ¿no?, la idea de si llego hasta este extremo, la duda, ¿no?, pareciera que finalmente se asemeja, ¿no?, a allí, bueno, la idea de la locura, porque comienza diciendo que hay cosas de las que no es razonable dudar. Entonces era interesante recuperar, más allá de justamente esto, este elemento del texto cartesiano, que es importante al interior mismo del texto cartesiano y de toda su filosofía, quedarnos con esta idea, ¿no?, de, bueno, esto de, bueno, hasta aquí se puede dudar, pero hasta aquí ya no es razonable dudar, y cómo va a seguir extremando el argumento, ¿no? En este tránsito que hablábamos antes de aquello que poder hacer esta experiencia de aquello de lo que no era razonable dudar y que se me vuelve, sí, a través de los argumentos que vas gozando de Descartes, se me vuelve igualmente dudoso, ¿no? Sí, y eso además se conecta con algo que Lucía había comentado antes, respecto del vínculo en el aula con el sentido común, ¿no? Porque muchas veces sucede que el conocimiento que uno está trabajando, o el tema que uno está trabajando en el aula, no es razonable. No se trata de una cuestión razonable, sino justamente de mostrar cómo se ha construido ese conocimiento. Entonces, a veces, la razonabilidad está más del lado de determinados supuestos, ¿no?, de determinados prejuicios, de determinadas cuestiones que, por supuesto, Descartes no analiza de este modo, pero nosotros podemos trabajar en términos sociales, culturales, históricos, económicos, políticos, etc. Y que ahí la razonabilidad no parece estar, en principio, ¿no?, del lado del docente. Y ahí es que se vuelve tan importante esta construcción de la duda y posteriormente de un conocimiento firmemente establecido, como lo quería Descartes, más allá de cómo entendemos, por supuesto, ¿no?, un conocimiento firmemente establecido. Por supuesto, no se va a tratar todas las clases del cogito, ¿no? O sea, evidentemente
se va a entender de distintas maneras, y por eso no es que se trata de una cuestión de contenidos acá, sino de este gesto cartesiano, lo que nos interesa pensar hoy. Sí, totalmente, y con esto, me parece que además con esto último que mencionabas, me parece que lo estamos adelantando, pero lo dejaría allí como interrogante final, ¿no? Que justamente este conocimiento seguro, o esto con lo que inician las meditaciones, de hecho, ¿no? Encontrar algo constante y firme en las ciencias, cómo eso lo podemos traducir a nuestros propósitos. Y Silvana nos avisa que se tiene que ir y la despedimos y le agradecemos su participación, y luego parece que esto lo van a subir a algún lado, y luego también por supuesto vamos a dejar nuestros correos para cualquier otra duda o reflexión que emerja y queramos seguir compartiendo. Gracias, Silvana, por Bueno, estaría la genial que participación. lo pueda terminar. Bueno, disculpas, pero bueno. Por favor. Las condiciones de las que hablábamos. No siempre tenemos el ocio del que habla Descartes para dedicarnos a dudar. Gracias, Silvana. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Muchas gracias. No, simplemente lo que estaba diciendo era esto de dejarnos esta pregunta, ¿no? Porque este camino metódico del que estamos haciendo hincapié desde que arrancó, bueno, es todavía seguir llenando de contenido que es lo que finalmente la duda nos propone, ¿no? Y nos está hablando también, claro, tenemos que generar las condiciones de posibilidad para que quienes no pueden hablar con el micrófono hablen igual, y Sabrina nos dice esto de hacerlos dudar a los estudiantes sobre supuestas creencias, y algo así porque lo pone entre comillas, verlos pensar y analizar es maravilloso. Comparto esos momentos, ¿no? Esos momentos que estábamos compartiendo, ¿no? A veces esos elementos que a veces aparecen planificadamente, ¿no? Y a veces, como decía Agustín, hay que encontrarlos allí, hay que tener justamente, planificar la posibilidad de encontrar esos elementos, ¿no? Es formarnos en eso, ¿no? Pero también esto de supuestas, ¿no? Me quedo, Sabrina, también con lo que decís de supuestas creencias, porque este camino de ir a interrogar justamente hace que esas creencias, así como Descartes nos está haciendo dudar de lo que parece no dudable, razonar y llevarlo al extremo, llevar justamente al extremo esto que Sabrina está diciendo de que son supuestas estas creencias, o al menos la veracidad de esas creencias, que cuando uno puede comenzar allí a lanzar alguna clase de interrogación sobre, insistimos, siguiendo el camino cartesiano, donde se fundan esas creencias, aparece ese tránsito por la duda, que compartimos, tiene algo de lo maravilloso, y creo que por eso nos gusta lo que hacemos, pero tiene algo en esos momentos que por supuesto igual también acá estamos y nos queremos, ¿no? También, por supuesto, son momentos, ¿no? Tampoco acá viene a dar la receta de la clase en la que permanentemente nos estamos maravillando y dudando, ¿no? De lo que hablaba al comienzo, creo que era Silvana, de generar esas condiciones, también tiene que ver con esto de que es un tránsito, un camino, ¿no? Y Graciela decía, también a veces hay textos de la filosofía que son áridos, ¿no? que se nos presentan lejanos, que este camino hay que generar las condiciones para que se produzcan esos momentos que comparto, son bien enriquecedores, ¿no? Pero también luego quizás como alguna conclusión final, que este camino que está proponiendo Descartes y que estamos proponiendo recuperar aquí, este camino de esta duda de carácter metódico, justamente tiene esta noción también del modo en que nosotros la queremos recuperar, de proceso, de camino, y no del permanente resultado, ¿no? También para ajustar nuestras propias expectativas, ¿no? Quizás en ese camino, ¿sí? Perfecto. ¿Avanzamos? A mí la tos se me fue, puedo avanzar en la lectura si queremos, quizás para llegar a lo último que queríamos compartir. ¿Sí? ¿Sigo? Sigo, recupero lo que dice Sabrina en el chat, así le damos la palabra. Bien, dice Sabrina que empieza con la pregunta, ¿no? La pregunta, que es ¿por qué hay algo y no más bien la nada?
¿no? Y ver cómo piensan y buscan respuestas es increíble. El ser humano es el único ser que se pregunta, se cuestiona. Creo que debemos fomentar más las dudas y el preguntar en una sociedad donde está casi todo dado. Compartimos, o comparto, no voy a hablar en nombre de nadie, lo que está afirmando Sabrina. Me parece la experiencia de lanzar la pregunta de por qué, yo al menos no la he hecho, de lanzar la pregunta de por qué hay algo y no más bien la nada, es más que interesante, ¿no? Pero con lo que me quiero quedar, o con lo que nos queremos quedar en este sentido, el interrogarnos, el cuestionarnos, ¿no? El fomentar las dudas en esta contemporaneidad, ¿no? de las afirmaciones y reflexivas permanentes, llegar al final, eso tiene todas estas características, pero con un propósito, ¿no? Volvemos al principio del no dudar por dudar, no dudar por el mero acto, ¿sí? Del ejercicio de la duda. Esa duda que se propone algo, esa duda que es metódica, y además, y una de sus características también va a ser el buscar, el proponerse algo, ¿no? Quizás dejarnos eso para seguir pensando, ¿no? en esta exaltación de la duda y la interrogación que estamos proponiendo, ¿no? Y que claramente está emergiendo, volvernos a interrogar por el para qué dudar, para qué generar ese ejercicio que nos resulta tan interesante y tan enriquecedor. Sí, de hecho, si tenemos tiempo, una de las cosas para lanzar, para justamente reflexionar, es pensar las reglas del método. Las tenemos preparadas, espero que lleguemos. Bueno, pensar cómo esas reglas pueden ayudar a asegurar condiciones para este tipo de reflexiones o para este tipo de experiencia pedagógica en el aula, ¿no? Entonces, digamos, obviamente, cuando uno lee las reglas del método, lo primero que piensa no es necesariamente en un aula, y sin embargo, creemos que eso es parte de lo que queremos lanzar como algo, como decía Lucía antes. Esto es obviamente preguntas, interrogantes, puntos que nosotros vamos señalando, que es algo para seguir trabajando, para seguir investigando, para seguir pensando. No es, por supuesto, una propuesta cerrada y delimitada, sino que la idea es justamente, bueno, encontrar esas conexiones, esos vínculos que a veces, bueno, parece que están orientados solo a reponer los determinados contenidos, ¿no? de una materia o de un determinado momento, bueno, dar filosofía moderna. Bueno, parece que Descartes en ese sentido excede, ¿no? Desborda esa cuestión, y uno puede pensar esto que decía Lucía antes, respecto de, bueno, cómo tratar de pensar lo impensable, o tratar de planificar lo implanificable, ¿no? Y estar tensionado justamente por esa paradoja, ¿no? Porque esos momentos maravillosos, a mí me hace acordar mucho, bueno, imágenes de la Gestalt, ¿no? El pato conejo, que efectivamente son imágenes que, bueno, generan muchas veces momentos muy interesantes, muy ricos en un aula, y bueno, por supuesto uno diría, bueno, ¿cómo es que puedo planificarlo? Bueno, se trata un poco de eso, se trata de pensar esas condiciones, tratar de poner reglas que, bueno, en este caso, obviamente se convertirían en reglas quizás más heurísticas, ¿no? De, por supuesto, la certeza a la que quiere llegar Descartes, ¿no? Y obviamente eso también es una de las preguntas con la que queremos insistir, que es no solo, digamos, los vínculos o esto que lo acerca, que es lo que estamos tratando de pensar, sino también qué diferencias hay en esta propuesta de Descartes y nuestra propia práctica docente, ¿no? Eso es, me parece una pregunta fundamental para seguir pensando y trabajando esta cuestión. Bien. Terminamos de leer estos argumentos cartesianos de los sentidos, pero justamente para llegar a este momento tan radical, que va a ser donde va a llegar ahora, para luego reconducir, si querés después podemos ir allí a las reglas, para justamente mostrar como estos dos momentos, ¿no? Quizás, entonces podemos seguir con la lectura, y porque insistimos también
Nuestra propuesta tiene que ver con la experiencia de la lectura de estos textos clásicos. Dice Descartes a continuación, porque recuerden que venía de decir que si llegaba hasta allí, era igual que un loco, pero dice, sin embargo, está ahí, sí. Sin embargo, he de considerar aquí que soy hombre, y que por consiguiente que tengo costumbre de dormir, y de representarme en sueños las mismas cosas, y aún a veces cosas menos verosímiles que esos insensatos cuando velan. ¿Cuántas veces me ha sucedido soñar de noche que estaba en este mismo sitio, vestido, sentado junto al fuego, estando en realidad desnudo y metido en la cama? Bien me parece ahora que al mirar este papel, no lo hago con ojos dormidos, que esta cabeza que muevo no está somnolienta, que si alargo la mano y la siento es de propósito y a sabiendas. Lo que en sueños sucede no parece tan claro y distinto como todo esto. Pero si pienso en ello con atención, me acuerdo que muchas veces ilusiones semejantes me han burlado mientras dormía. Y al detenerme en este pensamiento veo tan claramente que no hay indicios ciertos para distinguir el sueño de la vigilia, que me quedo atónito. Y es tal mi extrañeza que casi es bastante a persuadirme de que estoy durmiendo. Con todo lo que estábamos leo y comento. Con todo lo que estábamos conversando. Dejo de compartir, ¿no? Así además podemos. Sí, así de pase nos vemos, porque si no, no nos vemos. No, queríamos llegar a este momento del texto de Descartes, a su argumento del sueño, ¿no? De esta imposibilidad de la distinción entre la vigilia y el sueño, pero pensaba en todas las intervenciones que estuvieron compartiendo en esto último que decía también Sabrina, estos momentos, ¿no? Este momento maravilloso de la duda, y por qué también queríamos como proponer alcances y distancias, y también el para qué de esta duda, ¿no? Cuando claramente acá llegó este momento de quedarse atónito y ya no poder, la imposibilidad de la distinción entre la vigilia y el sueño, ¿no? Entonces, esta idea de, no sé si les ha pasado, trabajar explícitamente, temáticamente, este texto en un aula con adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pero ocurre muchas veces que esta experiencia del quedarse atónitos, ¿no? y realmente empezar a dudar de la posibilidad de la distinción entre la vigilia y el sueño emerge, ¿no? Y entonces, con la fertilidad de la duda de la que hablaba Guillermo antes y recuperaba Agustín, el conducir ese momento del quedarse atónito, ¿no? Y volver a reconducir al qué es lo que está siendo imposible acá distinguir, cuál es la fuente, en este caso, que no me permitiría esta distinción, y quizás poder entonces reconstruir una fuente segura de la distinción, ¿no? Pero el sentido de decir, cuando antes decíamos, bueno, el para qué interrogarnos, y en este camino estamos proponiendo, es para quedarnos atónitos y quedarnos en la mera incredulidad de ya no puedo entonces afirmar si estoy despierta o estoy dormida, o como un tránsito, un camino, un poner en cuestión aquello que no me permite distinguir lo verdadero de lo falso, pero llegar a algún criterio que me permita algún grado de distinción entre aquello que voy a considerar verdadero, ¿no? Y aquello que voy a considerar falso. Y ahí quizás sí nos podemos ir acercando a las cercanías y a las distancias que proponía Guillermo, ¿no? Por el sentido, bueno, yo mismo mientras lo estaba diciendo, bueno, aquello que puedo considerar verdadero, bueno, ¿qué es lo que a qué hoy llamamos verdad, a qué llamamos falsedad? Pero en términos cartesianos, esta distinción entre lo verdadero, entre el conocimiento verdadero y conocimiento falso, bueno, si hay algo de ese camino que estamos proponiendo transitar, más allá de las distancias, ¿no? Que podamos encontrar, que podamos establecer con este inicio paradigmático de aquello que puede llamarse el pensamiento moderno, ¿no? Hoy en nuestra contemporaneidad, ¿qué de esa necesidad de fundar algún grado de distinción entre lo que vamos a considerar verdadero y lo que vamos a considerar falso, y cómo lo vamos a hacer? Pero que antes es necesario este tránsito, pero insisto, no para quedarnos atónitos en el no poder distinguir entre la vigilia y el sueño, sino ir a encontrar algún elemento, que claramente Descartes no encuentra en los sentidos, ¿no? Algún elemento que me permita distinguir aquello que sí puedo afirmar con validez y aquello que no puedo afirmar con validez, ¿no? Y bien esto que también traía Gastón de la contradicción de las afirmaciones contradictorias entre sí. Eso no.
¿Avanzamos con algo más de lectura, ¿no? ¿O seguimos por aquí? No, yo creo que avanzar en la lectura, bueno, por supuesto que, y también en relación a lo que había comentado Graciela antes, bueno, Descartes mismo, ¿no? Va a seguir, si ha destruido, ¿no? Como fuente válida a los sentidos, por supuesto que ahora se trata de pensar el conocimiento racional, ¿no? Y entonces ahí van justamente, ¿no? El argumento del genio maligno, por supuesto que es el momento donde la hipérbole llega a su máxima expresión, porque, para decirlo rápidamente, para no detenernos en esto, pero efectivamente, si hay un genio maligno que me hace equivocar, yo puedo creer, y eso podría decir hasta en sueños también, que un triángulo, yo cuento los lados y son 3, y un genio maligno me puede estar haciendo confundir. Y entonces hasta debo dudar de que un triángulo tenga 3 lados, ¿no? Entonces, efectivamente, ni el conocimiento racional, ni una demostración, ¿no? Parece estar a salvo, ¿no? De este genio maligno. Y bueno, por supuesto eso va a llevar, lo tenemos, ¿no? Creo que, no sé si quieren lo leemos rápidamente, está de forma resumida en el discurso del método. Por supuesto que eso va a llevar a la idea del cogito, ¿no? A esa piedra basal en la cual, por más que me haga dudar, eso significa que estoy dudando, pienso, existo, ¿no? El cogito en ese sentido. Yo pienso, yo soy, yo pienso. Bueno, de hecho eso es algo que había surgido, que es interesante, que es un momento en donde nos ha pasado nuestra experiencia al dar Descartes, es el momento en donde se descubre que Descartes no dice pienso, después existo, ¿no? No sé si les ha sucedido que muchas veces la interpretación más común que se le da al cogito es una cuestión temporal, ¿no? Exacto, entonces el pienso existo se convierte como un yo pienso, después existo, ¿no? Una especie de teléfono descompuesto en el que llega de ese modo, por supuesto de un modo irreflexivo, no es que nadie ha trabajado el texto de Descartes y ha llegado a esa conclusión, pero aparece eso y es un momento donde se pone en acto lo que venía diciendo Descartes antes, ¿no? Algo que consideraban verdadero, que decía, sí, Descartes dice que pienso y después existo, ¿no? Por esa interpretación temporal del luego. Entonces, eso nos parece algo de nuevo, como una especie de muñeca rusa, ¿no? En el cual Descartes mismo expresa de los prejuicios o de una interpretación apresurada, ¿no? Si quieren, les envío la mínima selección que habíamos preparado. Porque ya se nos va como en esto de la finitud del tiempo, se nos va acortando. Pero justamente en todo esto que estaba reponiendo Guillermo, que hicimos como este camino apresurado para reponerlo y llegar al cogito, y a esto porque nos surgió cuando nos preguntábamos ejemplos del tránsito de lo que se me parecía verdadero a lo que se me emerge dudoso, se nos apareció la propia interpretación del cogito, como ese momento de revelación, no era que primero tengo que pensar para después existir. Y nos aparecía así, pero a lo que queríamos llegar con todo esto, ¿no? Era esta idea, ¿no? De que finalmente comenzamos interrogándonos, ¿no? y estuvimos trabajando mucho también, acá, entre todas y todos, ¿no? Estas cercanías que inmediatamente podemos identificar, ¿no? En este ejercicio de la puesta en duda, ¿sí? Al interior del aula, al interior de nuestras propias prácticas, ¿no? Pero empezábamos también diciendo, ¿no? Y por eso nos parecía importante llegar al momento en el que Descartes encuentra la certeza, ¿no? Y que la encuentra allí en el código, justamente en esto, ¿no? En este camino de encontrar, este dudar para llegar a una certeza.
que me permita así ahora pisar firme y empezar desde allí a construir, ¿no? Entonces allí nos preguntábamos, ahí qué resonancias se nos aparecen, ¿no? Porque en el hacer dudar nos emergen resonancias con nuestra propia práctica y con nuestro poner en duda, y emergieron allí muchas experiencias al respecto. En este hacer dudar, en este camino que Descartes propuso para finalmente encontrar esa piedra de base sobre la que fundar conocimientos verdaderos, ¿no? ¿Qué de eso también o no, o de qué modo lo podemos vincular en el por qué o para qué dudamos en el aula, ¿no? En esto que empezábamos proponiendo del dudamos para dudar, dudamos como Descartes para encontrar una certeza indubitable y segura, dudamos para qué en el aula. ¿Tenemos algún propósito como el que tiene? ¿Nos proponemos llegar allí, o qué nos estamos proponiendo cuando dudamos, además de esta puesta en cuestión? No sé si en todo esto que fuimos charlando se lo iban preguntando, o se lo preguntaron y tienen alguna puesta en este sentido, ¿no? Del dudamos, momento, ponemos en cuestión. ¿Hacemos algo a partir de allí? ¿No hacemos? ¿Encuentran allí alguna cercanía o distancia con esta propuesta de Descartes? Sí, totalmente. La verdad que, bueno, cuando cursé la última materia, que es de didáctica especial para filosofía, justamente tomábamos la pregunta como aquello que primero desarticula, ¿no? El conocimiento, pero no para quedarse justamente en eso, sino que es la creación de un deseo, por así decirlo, ¿no? Cuando nosotros hacemos una pregunta que es como interpeladora para el estudiante, quedarse atónito sí es una opción, pero justamente, bueno, siempre surge ahí, ¿no? Ese momento fértil en donde alguien va a intentar responder esa pregunta o intentar sacarte, o sea, sacarse la duda, ¿no? Así que creo que justamente se duda para crear ese deseo para, en fin y al cabo, seguir aprendiendo, ¿no? Así que bueno, la otra, tenía una pregunta también con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo sería ese límite, ¿no? Porque nosotros estamos frente a un otro que también posee conocimientos y claro, ¿no? ¿Para qué, no? Si es por una certeza o si es justamente para desarticular todo tipo de certezas y crear, qué sé yo, otro tipo de preguntas, ¿no? O nuevas respuestas también puede ser. Así que eso me venía pensando mientras estábamos conversando sobre este tema. Y bueno, gracias. No, totalmente, no, gracias por el comentario, porque creo que ahí hay una cuestión también fundamental, que es algo a lo que nos enfrenta, ¿no? Descartes, que es esta idea de, bueno, Descartes parece, bueno, poner en duda todo, y en ese sentido parece destruir todo en determinado momento, esto que comentaba antes Lucía, ¿no? Esta idea de, bueno, más allá de que algo sea razonable, no solo, sino más allá de que algo sea verdad. Voy a dudar de algo más allá de su valor de verdad al final del camino, ¿no? Entonces, en esta cuestión, bueno, ¿cómo enfrentamos esa pregunta o ese desafío, ¿no? En el aula? Porque obviamente ahí, si uno siguiera o pareciera seguir el camino a rajatabla que nos propone Descartes, bueno, pareciera que nuestra tarea tiene que ser meramente destructiva de los saberes previos, ¿no? Con los que traen los y las estudiantes. Entonces, ¿cómo se puede establecer un vínculo en el cual efectivamente hay que poner en cuestión determinados prejuicios, como estábamos charlando antes, ¿no? Estos momentos donde efectivamente hay supuestos, hay fuentes, hay conocimientos que
que por suerte se ponen en discusión, ¿no? Y que se muestran, ¿no? Cómo se puede construir, o incluso, me acuerdo que Silvana había hecho referencia a determinados intereses que a veces pueden estar detrás de determinados discursos, de determinados supuestos. Entonces, bueno, pero cómo esa tarea, y ese es un desafío fundamental, y que creo que eso quizás va un poco más allá, ¿no? De, por supuesto, la concepción de sujeto, de individuo, de Descartes, que tiene que ver, bueno, con el trabajo, con esos saberes previos de los estudiantes, de los y las estudiantes, ¿no? Entonces, creo que ahí me parece que dabas en el centro de esa cuestión, porque bueno, ¿cómo podemos plantear al mismo tiempo que una crítica, digamos, que no conceda, decir, bueno, vengo con bueno, por ejemplo, bueno, el caso clásico de la cita de autoridad, que no conceda ninguna cita de autoridad, y sin embargo, justamente proponer un modo de construcción del conocimiento a través de esta duda, a través de esta reflexión, que se ponga en conjunto, ¿no? Que se ponga en el con, ¿no? Y no en un sentido opositivo, en un contra. Y creo que justamente lo interesante, lo rico de pensar estas cuestiones en Descartes es, bueno, a las puertas o en qué umbrales nos deja, ¿no? Y en el cual, como decíamos antes, tomamos determinadas cosas de Descartes, tomamos determinados gestos, pero por supuesto eso no significa ir de la mano, ¿no? Hasta el final del camino. Totalmente, y ahí retomando lo que decía Gastón, y que además acá Sabrina sigue hablando en el chat, ¿no? Que trae esta idea de la curiosidad en el ser humano, ¿no? Y estas preguntas, ¿no? Fundamentales, además en la filosofía se ha hecho cargo de ellas, ¿no? Como que es la vida, la muerte, la belleza, el amor. Y retomando esto que decía Gastón, recuperando, ¿no? Esto de, están allí, pero hay que interpelarlas, tiene que emerger también esto que Gastón decía del deseo, ¿no? La voluntad de querer, y ahí encaminarlo con querer encontrar respuestas. No, querer lanzar estas preguntas para producir, construir con ese otro, esa otra, esas respuestas, ¿no? Entonces, me parece que con esto último que traía Sabrina, es interesante pensar la fertilidad de la pregunta permanente en su fertilidad de la construcción permanente de nuevas respuestas, ¿no? Esta idea de no quedarnos, entonces, bueno, una posibilidad sería quedarme atón, bueno, en esta posibilidad permanente de pensar con otros y otras nuevas respuestas, o también, porque por lo que decía antes también, esto, bueno, ¿qué hacemos con esos conocimientos? Y que recuperaba, como, ¿qué hacemos con esto? Que los derribamos. Bueno, en ese desarticular, quizás esa nueva respuesta no sea nueva en su contenido, sino que sea nueva en su proceso de construcción, que nos permite ver el modo en el cual se llegó, se condujo a esa respuesta. También aquí igual, quienes nos encontramos aquí compartimos que la mayoría hemos transitado experiencias áulicas con la filosofía, que pareciera que, bueno, está acá para hacer esto, ¿no? Pero también pensando en otras disciplinas, miro así la pantalla y la veo, por ejemplo, a Micaela, que está estudiando para profesora de primaria, ¿no? Digo, bueno, allí va a haber un montón de contenidos, ¿no? A poner sobre la mesa, a compartir, pero quizás el camino que nos está proponiendo es a construir ese camino que permite al menos ver el proceso de producción y construcción de ese conocimiento, ¿no? Entonces, pero para eso primero tengo que preguntar, justamente, tengo que poder ponerlo en cuestión para luego poder fundarlo, ¿no? Y fundamentarlo. El camino de la transmisión de lo dado, de la cita de autoridad, como decía Guillermo, nunca es el camino que devela, ¿no? Que pone sobre la mesa, que comparte con el otro y la otra ese proceso de producción de ese conocimiento. Insisto, va a haber que transmitir. Micaela va a tener que transmitir los conocimientos matemáticos, ¿no? Pero en este camino que estamos proponiendo, este tránsito que nos permite, ¿no? Llegar,
¿sí? a esos conocimientos que vamos a denominar conocimientos válidos y verdaderos, pero en este camino de esta producción conjunta, que sería, creemos, no sería posible de darse sin este tránsito previo por la puesta en cuestión, ¿no? Eso es quizás el gesto que queremos rescatar, es que es esta puesta en cuestión la que nos permite encontrar nuevas respuestas o viejas respuestas nuevamente fundadas, ¿no? Quizás allí estaría como lo que nos está proponiendo. Y eso es lo que quizás podamos llamar aprendizaje significativo, ¿no? Exactamente. Cuando estamos en la búsqueda de un aprendizaje significativo, quizás se trata un poco de este tipo de construcción, de este camino, de este método, y de esta forma de encarar la experiencia pedagógica. Perdón, ibas a decir. Sí, Agustín. No, todo bien. No, que también me hace pensar esto, lo importante que tiene, en base a los propósitos, que eso transversaliza todo este acompañamiento en el dudar, la importancia que tiene que el otro se reconozca en esta posibilidad de dudar, y no solamente de dudar, sino también del crear, el entender que yo en tanto puedo dudar, también puedo crear, y en esta idea de la construcción, porque muchas veces también queda en un solo lugar, y el otro se imposibilita en su propia percepción. Entonces, desde acuerdo a cómo yo acompaño, de acuerdo a cómo propongo esto, desde donde propongo dudar, también posibilita al otro el que se reconozca en esa posibilidad, y creo que eso es lo que luego nos permite existir, dudar, sentir y demás. Pero la importancia que tiene eso para llegar a estos caminos que venimos hablando y venimos reflexionando. Totalmente, y me parece valioso de lo último que decís, Agustín, no hacer dudar para señalarle al otro el error, ¿no? No hacer dudar para poner al otro en el lugar del equivocado o la equivocada, ¿no? Ponernos todos en esta capacidad de la duda, como bien dice Agustín, es ponernos todos también en esta universalidad bien cartesiana de la posibilidad entonces de construir juntos, juntas, este conocimiento, ¿no? Me parece más que valioso, ¿no? Quedarnos con el comentario final de Agustín en esto de que también traía Germán, bueno, esto siempre va a ser con otros y otras, entonces también es la importancia de ese lugar, ¿no? Y del cuidado de ese lugar en el que estás colocando a ese otro o ese otra, al hacerlo transitar esta experiencia del quedar atónito, en el momento que ese quedar atónito justamente no sea paralizante, no sea la mera confirmación de mi ignorancia en aquello que yo creía cierto, sino mi posibilidad de alcanzar un conocimiento que a mí me convenza y me parezca legítimo. Me parece, como corolario, me parece más que importante, ¿no? Que poder señalar eso. Y yo creo que dijimos un montón de cosas. No sé, Guillermo, ¿qué te parece si agregar, sumar? Si... No, por supuesto que, bueno, podríamos seguir, pero bueno, como dijimos antes, el tiempo es tirano, así que, bueno, la idea es ir cerrando un poco. Les dejamos esa selección para, como digamos, algo interesante a pensar en este ida y vuelta con el propio Descartes, para, bueno, pensar cómo tomar algo de este método cartesiano, ¿no? Estas reglas, a nuestra propia experiencia, a nuestra propia práctica, y de alguna manera eso volcarlo a otro tipo de experiencias, porque como eso me parece que, digamos, como algo para darle un poco un cierre también a la cuestión, no solo queda reducido al aula, estas herramientas, ¿no?, de las que estamos hablando, estos modos de pensar el conocimiento, como surgió en el debate, no se trata solamente de una cuestión de construcción del conocimiento disciplinar, sino que tiene que ver con la formación, tiene que ver con la experiencia contemporánea de cualquier estudiante que atraviesa nuestras aulas. Entonces, ese acento en esa posibilidad de poner en cuestión las propias creencias y al mismo tiempo construir ese conocimiento, también poder reconocer cuando hay un conocimiento bien construido y cuando parece haber una opinión infundada o que está sometida a otro tipo de caracteres. Bueno, ese tipo de herramientas no solo
son vitales para el recorrido en las aulas y para la formación, sino también para la experiencia que vivimos hoy todos y todas. Gracias. De paso, Sabrina ya nos empieza a agradecer, así que sí, igual, si alguien se quedó con ganas de decir algo, sí, Graciela, y vas a sumar algo. Solamente quiero agradecer este espacio que para mí es importante y bueno, escuchar gente tan joven que tiene tanto interés en estas transformaciones siempre es alentador, porque dejar las aulas, dejar las escuelas cuesta mucho después, así que bueno, es un saludo para todos, muy agradecida. Muchas gracias, Graciela, y sí, me sumo a esa esperanza que da ver este entusiasmo, y agradecer el haberse sumado a lo que propusimos en formato taller y diálogo, que no hubiese tenido sentido ponernos a exponer, y ustedes bien tomaron esa propuesta, bien se hicieron carne, y les agradecemos mucho por haber construido juntos y juntas este espacio, por ser además coherentes con la propuesta que veníamos a proponer. Así que se agradece. ¿Alguien se quedó con ganas de decir algo? Y si no, no sé si el coordinador dice algo de cierre, o vamos. Hasta siempre solamente. Perfecto, sí, y allí nos reencontraremos en otros de estos espacios. Gracias. Muchas Micaela. gracias, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenísimo.